Estás escuchando Vinimos, el podcast sobre vinos, espumantes y bebidas de Marisol de la Fuente. Hola, yo soy Ariel Torres y soy en este podcast el que normalmente hace las preguntas del neófito, y estamos arrancando de una manera distinta porque la idea de este podcast, al revés de lo que ocurre en general, se me ocurrió a mí. Yo soy Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier. ¿De qué vamos a hablar hoy, Ariel? De las copas, toda una ciencia. Claramente es toda una ciencia, pero la verdad es que no queremos complicar a nuestros oyentes. Por lo cual lo vamos a tratar de explicar, les vamos a contar las diferencias, porque está bueno para saber cómo identificar la copa correcta. Pero bueno, ya sabemos que se puede tomar con lo que tengamos en casa, al fin de cuentas, ¿no? Totalmente. Vamos a tratar de no complicarlo ahí hasta el punto en el que se convierte en un reduccionismo y ya no sirve. Hay algunas complejidades. La idea de tomar vino en un vaso por algo no está buena. Hay razones técnicas, por así decirlo. Obviamente, si como en el final del Padrino 2, si mi memoria no falla, el hombre está tomando su vino tinto en el jardín poco antes de morir, en un vaso. Mi abuelo también tomaba el vino en vaso. Pero las copas tienen una función. Esto es lo primero que queremos decir. Sí, las copas de hecho tienen una estructura de base, ¿no? Las copas tienen un pie o una base, valga la redundancia, un tallo, y arriba está lo que llamamos el cáliz o el cuerpo de la copa. Así es. ¿Por qué tienen un tallo? La idea principal de que las copas tengan tallo es que las tomes desde ahí, que las agarres desde ahí. ¿Por qué? Acá hemos hablado varias veces de los temas asociados a la temperatura del vino. Correcto. Si yo agarro del cáliz la copa, o si tengo un vaso, o el abrazo, como se dice. Les doy un abracito, no hay que abrazar la copa. No hay que abrazar la copa. Lo que va a pasar es que primero voy a subir la temperatura. Si estoy haciendo una degustación, va a quedar toda manchada, toda marcada, y la idea es que hay una fase, como hemos hablado acá de la degustación, que es observar el vino, y van a quedar todos nuestros dedos ahí. Entonces, no porque sí, la copa tiene un tallo. Su función es que la tomemos de ahí para no interferir con el líquido. El corolario es tomar la copa del tallo, o sea, de la parte larguita de abajo, no es esnobismo. Cumple una función, hay un motivo. ¿Okay? Está para eso, el tallo está para eso. Sí, a partir de ahí después se van a abrir muchas formas y tipos de copa, que la idea es que charlemos un poco sobre eso hoy, que van desde las copas de cata, que son bastante más pequeñas, ¿no? Tanto en cuanto al diámetro de la boca como al cuerpo en sí, porque están pensadas para tener una capacidad de 215 milímetros, porque están pensadas para degustar. Entonces esas las vamos a dejar un poquito aparte, porque son las que estaríamos usando más para hacer cata técnica o incluso una degustación, que su función no es tomar o disfrutar del vino, sino tomar una medida más pequeñita. Pero después, en líneas muy generales, vamos a encontrar que hay copas de vino tinto, que hay copas de vino blanco, que hay copas de vino rosado, que hay copa para vino espumante, y que también están las copas para vino dulce. Aclaramos para aquellos que por ahí recién se suben a este podcast que espumante también se lo suele llamar champán, pero champán es una región de Francia, es una denominación de origen, y por lo tanto cuando acá hablamos de espumantes hablamos de lo que muchas veces se denomina champán, que tienen una copa especial. Vamos a arrancar por las de blanco, ¿sí? ¿Te ¿Está parece? Bien? Sí, hay diferencias de forma, básicamente. Sí, hay diferencias sobre todo en las características del cáliz. Esa es la principal diferencia. Cuanto más amplio sea el cáliz, o en realidad cuanto más amplia sea la boca del cáliz, correcto, vamos a tener un mejor acceso a los aromas de ese vino, ¿sí? Cuanto más cerrada sea, obviamente va a contribuir a preservar los aromas dentro de la copa, y eso nos va a permitir, por ahí en vinos que son más delicados o más suaves, tener todos esos aromas un poquito más concentrados. Por lo tanto serían más para blancos. No, depende. Ahora vamos a entrar uno Dale. por uno. También otro que es importante y que te hace una diferencia es el material. Nosotros estamos acostumbrados en la copa que usamos en casa todos los días a utilizar copas de vidrio, ¿sí? Pero las copas ideales para tener una buena experiencia al probar el vino son las de cristal.
Ajá. porque son más delgadas, porque son más ligeras, van a tener una forma en general curvada. Hay rectas, pero en general van a tener una forma más curvada, más de tulipa, y va a permitir que los sabores del vino se desarrollen mejor, que podamos tener una mejor percepción. De hecho, en lo personal, yo he hecho una comparación tomando con una copa de vidrio y copa de cristal, y hay una diferencia. En general, si vemos las copas de vidrio, como los vasos de vidrio, tienen un bordecito gruesito arriba, ¿sí? Que es el corte del lo que sería el cáliz, mientras que las de cristal están cortadas. Los bordes son muy muy finitos, muy muy delgados. Las copas de cristal son bastante más delicadas, acá hemos roto unas cuantas, pero bueno, nada, también te dan una percepción diferente al momento de tomar. Sí, igual vamos a poner una cosa en claro desde ahora. Yo por ahí tengo demasiado los pies sobre la tierra, por lo menos en este sentido. Es como decir que tu experiencia con una Ferrari es diferente que con un sedán familiar. Sí, claro. Pero el tema es que una copa de cristal buena para vino cuesta, como estábamos viendo hace un rato, 10.000, 12.000 pesos. Hagamos 10.000 y pierdo plata. Por ahí conseguís alguna un poquito más económica. Está bien, pero pongamos 10.000 como un número. Sí. ¿Sí? O sea que 10 copas ya son 100 lucas. Para los que nos están oyendo de otros países, 100.000 pesos es muchísima plata. Entonces, es verdad que es diferente, pero también es cierto que nosotros ahora lo que estamos tratando de ver es, más allá del material, cuál es la función de la forma de la copa, del tallo de la copa, etcétera, etcétera. Sí, si me voy al mundo de las copas de vino blanco, nos vamos a encontrar que en general son copas más chicas, son las más chiquitas. ¿Por qué? Porque la idea es que el vino blanco en general se toma a una temperatura más baja. Entonces también la idea es que vayamos sirviendo menos cantidad. Correcto. Suelen ser más alargadas, estas suelen ser más estrechas en general, ¿sí? Pero tiene una buena boca para que los aromas puedan fluir sin problema. Algunos son más altas, algunas son más bajas, eso ya tiene que ver más bien con el diseño de la copa. Ahora, por ejemplo, hay copas que son específicas para varietales. De hecho, entre lo blanco podemos encontrar la que es para Chardonnay, ¿sí? Que todavía es más chiquita, ¿sí? Pero tiene una boca más ancha para que podamos apreciar bien la fruta, la intensidad de la fruta, ¿sí? No necesitamos tanto dirigir el aroma, sino que esos aromas se expresen, se abran. Hoy es una buena opción para espumantes o espumosos, ese perfil de copa. Igual después vamos a hablar de la copa flauta, pero la verdad que un vino blanco seco se va a beneficiar bastante de una copa con un buen volumen que se estreche en la parte de arriba, en la boca, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienden a tener algunos aromas que por ahí son más delicados que lo que tal vez encontramos en vinos tintos. Entonces acá aparece esto que yo decía al principio, que es que la copa tiende a ser más estrecha en la boca en el caso de los vinos blancos. Y menor cantidad para que la temperatura se mantenga y hay que volver a servir sacándolo de la frapera, etcétera, etcétera. Exactamente. Hago una pregunta de ignorante acá para hacer un recuadrito. ¿Qué es un copón? El copón en general es el que se confunde con lo que se llama copa Borgoña, que es la de vino tinto. Es como de gran volumen, ¿sí? Como mucho más así como abombada, más redonda, ¿no? Y se estrecha un poquito en la parte de la boca. Esta copa es más recomendable como para degustar vinos tintos más complejos, ¿no? Porque ese abombamiento permite, además de agitar mejor la copa y que se mezcle mejor con el oxígeno y las moléculas aromáticas se desplieguen más, permite también la aireación, porque pensemos que los vinos de gran reserva en general van a necesitar un poquito más de aire para expresarse. En general son levemente curvados esos copones de los que vos estás hablando, y eso va a permitir también que sea más intenso la sensación que tenemos de aromas cuando acercamos la nariz a la copa. Son en general esos copones utilizados para vinos que merece la pena, digamos, tenerlos en esa copa un buen rato, que se abran, que se aireen. Es casi un decanter, pero al mismo tiempo claro, es una copa. Esas en general están asociadas a un modelo que se llama copa Borgoña, ¿sí? También en tintos tenemos el otro modelo, que es la más llamada copa Burdeos en general, que es una copa como más clásica, ¿sí? En general es la de vinos jóvenes, también a veces se puede usar incluso para blancos. Es como un cuerpo más alargado, o para rosados es más alargada, más estrecha, ¿sí? Tiene un abombado en el centro, todas las copas en general tienen ese abombado, mayor o menor, y se va estrechando para la boca, ¿sí? Ofreciendo también una buena abertura, pero no como la del copón que estábamos hablando recién. De vuelta,
Mucho de esto va a tener que ver con la intensidad del vino, ¿no? De qué tipo de relación con el vino querés tener al momento de olerlo. Todas estas, además, está claro que se llenan hasta lo que se llama el ecuador, que es la parte más gordita de la copa. Si buscan por ahí van a ver que dice 2/5 o 3/5 de su capacidad. Básicamente se llena hasta el ecuador. Y acá también por un tema de temperatura, porque está, así como decimos que los blancos tienden a ser más chicas, porque es una bebida que se toma fría, en los tintos también tenemos una temperatura y no hay que llenar. Primero eso, tenemos temperatura, no hay que llenarla hasta arriba, porque además si yo la lleno hasta arriba, no tengo espacio para que ocurra esta interacción con el oxígeno y pueda sentir los aromas. Correcto. Para que quede claro, el ecuador es el punto de, ¿cómo se llama? El cáliz, donde llega a su ancho máximo y ahí empieza a decrecer hacia la boca. Es muy fácil de detectar. Inmediatamente uno mirando una copa se da cuenta de dónde empieza a decrecer el ancho hasta llegar a la boca. Y aún si no hubiera una razón técnica como la que dijo Marisol recién, hay que decirlo, todo rito tiene algunas cuestiones arbitrarias. Si vos tenés ganas de llenarte la copa hasta arriba, todo bien, pero lo ideal para poder percibir disfrutar del vino, los perfumes del vino, los aromas del vino, los descriptores, lo ideal es llenarlo hasta el ecuador, que para eso está. El ecuador de la copa, no el ecuador del mundo, por favor. Claro. Acá, a ver, ya habíamos pasado a tinto, yo te decía que en blancos hay como dos modelos, habitualmente una más genérica y una más por ahí pensada en perfiles como el del Chardonnay. En tintos también podemos encontrar vinos por varietales. Por ejemplo, está el formato Borgoña o el formato Burdeos, que son los que comentaba recién, pero de repente hay un formato para Pinot Noir, hay un formato para Cabernet Sauvignon, hay un formato para tintos genéricos. A ver, va a depender mucho de los distintos estilos. No sé, si pienso en Pinot Noir, la forma que tiene la copa es para dirigir el vino hacia la zona de la lengua que permite sentir mejor la dulzura, la frescura, que la frescura la sentimos en los costados de la boca. La acidez, digamos. Que tiene que ver con la acidez, exactamente. Pero bueno, va a depender, ¿no? Porque Pinot Noir hay muchos, Cabernet Sauvignon hay muchos. Entonces, lo ideal, pensando en un estándar, es utilizar la copa habitual que conseguimos hoy nosotros acá en Argentina, que es más bien alta, más bien gordita, más bien abierta. Y después, en todo caso, si hay algún otro tipo de vino que queremos como conservarle un poco mejor sus aromas, bueno, vamos viendo de encontrar copas más pequeñas o más cerradas. Pero la realidad también es que no son las únicas copas que existen. Por ejemplo, hablábamos del champán o del cava o del espumante. Hay copas específicas, por ejemplo, para bebidas como el whisky, el coñac, los destilados. Bueno, o sea, hay vasos de shot. Claro, ahí estamos yéndonos a otro lugar y me encanta. Ahora vamos a hacer un recuadrito o un apartado con eso. Pero antes, sí. Quedémonos todavía en la fermentación de la uva. ¿En la fermentación de la uva? Perdón, fermentación se llama así, ¿no? ¿El vino no es uva fermentada? Sí, es jugo de uva fermentada. O sea, quedémonos todavía en la zona de la uva. Ah, bueno. ¿Por qué la copa de champagne, no, de espumantes, tiene esa forma extravagante que tiene? De nuevo, ¿es una cuestión de snob? ¿Es moda? ¿O hay una razón? La razón de la copa flauta, la copa que todos conocemos, la tradicional, la habitual de espumante, es básicamente retener las burbujas. Claro. ¿Sí? Cuando yo dije antes que se están empezando a usar copas de vino blanco para espumante, tiene que ver con que cada vez más los espumantes, hemos hablado acá de espumantes, son más complejos. Entonces hay todo un bouquet, hay todo, sobre todo si estamos hablando del método tradicional o champenois, hay toda una serie de aromas para descubrir y en general se sirven pequeñas cantidades y la idea es que se sientan esos aromas. En la copa flauta está un poquito más complicado meter la nariz para poder sentir los aromas, pero básicamente cuando estoy hablando de espumantes, cavas y champans, estoy hablando de una copa delgada, alta, que lo que permite es que la burbuja se pueda apreciar también en todo su recorrido, pero que además contenga gas carbónico, con la idea de que si la tengo un rato en la mano no se pierda esa burbuja que tiene el líquido, ¿no? Vamos a decirlo más con los pies en la tierra. Al reducir la superficie en la que las burbujas explotan, vos tenés más tiempo de burbujas, digamos. Si vos lo pusieras esto en una copa ancha,
en 3 segundos te quedaría sin burbujas. Es como la botella de espumante que guardaste en la heladera, no lo hagan. Le pusiste un tapón y todo, no lo hagan porque pierde el gas. Lo que busca, estas son unas leyes de la física bastante bien conocidas, lo que busca es dispersarse y adiós. Bueno, lo mismo pasaría en la copa. De hecho hay una leyenda, si ustedes investigan por ahí, que es muy simpática, llamémosla simpática, que dice que el origen de la forma de la copa tiene que ver con los pechos, con los senos de Helena de Troya, porque en esa época había algún tipo de vino burbujeante, dice la leyenda, que definitivamente no era espumante ni champán, porque fue mucho después. Pero bueno, dicen que se inspiró en eso con la idea de que es una bebida muy sensual, que lo es. La verdad que el espumante es una bebida que te lleva a momentos de fiesta, te lleva a momentos, buenos momentos. Igual no me quisiera imaginar a Helena de Troya con sus senos con forma de copa de espumante. Hablabas antes de que aparte de las copas que utilizamos para los blancos, para los tintos, para los espumantes, también hay alguna clase y es verdad, de modelos de copa, por ejemplo, para el coñac. El coñac tiene un modelo de copa en el que uno puede abrazar la copa, de hecho. Sí, claro. Para darle un poquito de temperatura, sí. Los shots, los vasos de whisky. Bueno, los que son de coñac en realidad son copas más bien peticitas, no tienen tallo. Casi no tienen tallo, son bien, la cavidad es como bien abombada. Está pensada para abrazarla con la mano. ¿Por qué? Porque la idea es mantener el líquido templado. Así se toma el coñac, así se toma el brandy, ¿no? Que básicamente el coñac es un brandy de la región de Coñac. Antes, digamos, yo mencionaba que también hay copas pensadas en los vinos dulces. Ah, me había olvidado de los vinos dulces. Hay vinos, como sabemos, está el Oporto, está el Madeira, está el Sauternes, están los vinos fortificados, los vinos de los Jerez, digamos. Hay muchos tipos de vinos dulces. De ahí, por ahí, aparecen como ya distintos formatos, porque en general son copas más pequeñitas, ¿sí? No son tan abiertas en general. La idea es como contener un poco ahí esos aromas tan particulares de las bebidas más bien dulces. Pero bueno, existe todo un abanico pensado en ese tipo de productos. Algunas son más aflautadas, otras son más abombaditas, pero bueno, ahí como que hay distintos formatos. Están más pensados en diferenciar de que hay una copa particular para cada tipo de producto. De eso nunca se toma en gran cantidad. No, exacto, en general son chiquitas. Claro, es una copita que tomas a la tarde, como decía mi abuelo, copiando una publicidad, una copita al día reconforta y hace bien, o algo por el estilo, pero no te podés tomar varias copas de uno de estos vinos reforzados. Exactamente. Bueno, y después ya aparecen distintos tipos de copas para, bueno, nada, distintos tipos de bebidas, además de la cerveza, ¿no? Además de los vinos, digo, están las de cerveza, están las de licores. Por lo cual, por ahí el resumen tiene que ver con, hay una copa para cada tipo de bebida. No hablamos, pero hay una copa de agua, de hecho, que en general es la grandota, es la primera que se pone en la mesa, que se llena todo lo que quieras, y es así porque la idea es que si consumís alcohol, consumas mucho líquido también, ¿no? Entonces en general es una copa grande, pero digo, tenemos entonces copas de vino blanco, más chiquitas, pensadas en conservar la temperatura, pensadas por ahí si es Chardonnay un poquito más abiertas para sentir mejor los aromas, en formatos de tintos. Tenemos, como decía antes, el formato de la Copa Burdeos o el formato de la Copa Borgoña, básicamente distintos tamaños en términos de la forma que tiene el cáliz y distintas aperturas en la boca, dependiendo si es un vino más joven. En general es un poquito más cerrado y es lo que se llama el modelo de Copa Burdeos, o lo que vos me preguntabas del Copón, que es más bien el modelo parecido al de la Copa Borgoña, un poco más redondo, más abierto. Y después nos vamos a encontrar con la flauta, con esta idea de disfrutar de las burbujas y mantener las burbujas dentro de esa copa. Hoy, como decíamos, cuando se hace degustación se usan en general copas de vino blanco, copas más parecidas a vinos tranquilos, vinos sin burbuja. Y después todo el mundo de los vinos dulces y las copas de cata, que son también bien pequeñitas, con la idea de concentrar aromas y también de que sean pequeñas cantidades las que se coloquen en esas copas para poder hacer la degustación. Muy bien, lo que me gustaría ahora es que nos digas
muy grosso modo, o sea, entre una copa que cuesta, iba a decir, bueno, mejor no lo digo, pero que cuesta mucho dinero, y una copa realmente muy mala, que las hay, de vidrio, pero muy mala, hay todo un espectro, ¿sí? Mi impresión es que una copa para todos los días, sin estar después lavando copas que cuesta cada una 10.000, 12.000 pesos, sí, que se te te sentís, claro, te sentís como en una operación quirúrgica. ¿Qué es lo que debería haber? En mi experiencia, la copa tiene que ser esencialmente liviana. Es lo primero que yo miraría de una copa que no es cara, que uno compra por ahí en el supermercado, que compra en cantidad, etcétera. Para tener, lo primero que yo miraría es que no sea algo pesado. La copa de mala calidad en general tiende a ser más pesada, es casi como un vaso. Mira, en realidad la principal diferencia que vas a encontrar entre esos dos tipos de copa que vos me acabas de mencionar tiene que ver con la experiencia que vas a tener, ¿no? Yo decía, una copa más delgada, de cristales, más delgadas, más finitas, más suave, más liviana, conduce mejor el líquido. Está bien, pero esa sacala de la ecuación porque no nos vamos a gastar 200.000 pesos en copa. Vamos a ir al supermercado o a algún lugar así a comprar a una gastronómica y queremos 12 copas para tener, 24 copas para tener, bueno, 50. Entonces, en ese caso lo que hay que tener en consideración es el material, que es lo que vos decías. Son todas de vidrio esas. Sí, pero vamos a ver distintos grosores, distintos bordes. Tenemos que tener en cuenta el peso, como vos decías, qué diseño tienen, ¿no? Que no sean ni muy abiertas ni muy cerradas, cuál es esa forma que tiene el cáliz, porque todo eso nos va como a cambiar la percepción un poco del sabor, de los aromas, etcétera. Entonces voy a mirar cómo es la base para que se sostenga. A veces veo algunas copas que son altísimas, con unos tallos largos, con una basecita chiquita. Exacto, el diseño. Un llamado a que se caiga. Correcto. Ver cómo son esos tallos. El borde que sea relativamente fino, a pesar de que es de vidrio y no de cristal. Con el cristal es mucho más fácil hacer un borde muy finito, pero cuanto más finito... Y la apertura finitos, de la boca, ¿no? Exacto. Y la apertura de la boca que, como decía, nos va a influir en el caso de los vinos tranquilos en los aromas. Tranquilo significa sin burbujas, gente. No, se los aclaro de nuevo porque por ahí se suben recién al podcast y Marisol dice vino tranquilo. Claro, significa, entonces piensan que el vino está enojado, ¿no? Que no está enojado. No, es un vino sin burbujas. En el caso de los vinos tranquilos... Bueno, nos va a permitir percibir mejor los aromas, nos va a ayudar a que se expanda el vino mejor en la boca. Dependiendo del tamaño de la boca, las burbujas se van a escapar o no, ¿sí? Tema de pérdida de temperatura también tiene que ver con la boca. Y para bebidas que por ahí tienen espuma, ahí nos vamos por ahí a otras bebidas como la cerveza, también la apertura de la boca va a ayudar a soportar o no la cantidad de espuma y la sensación que tenemos de interacción con esa espuma, ¿no? El labio o borde, que es lo que decíamos, en algunos casos es inexistente, sobre todo en las copas de cristal, y uno más ancho, cuanto más ancho sea, la verdad es que nos va a influir mucho en cómo fluye la bebida, ¿no? Porque esos bordes muy muy finitos permiten que sea más fluida la degustación, más agradable, ¿no? Y ayuda también a la liberación de aromas. Mientras que por ahí un bordecito más grueso va como a dificultarlo, es verdad. Claro. Te hago la última para terminar con esto, que es venimos a descubrir una verdadera ciencia. Si ustedes fueran a un negocio que vende específicamente copas, y bueno, una winery en general tiene mucha variedad, van a ver que hay de todo. Pero quiero hacerte una pregunta que tengo acá in pectore, prácticamente desde siempre. A ver. ¿Cómo hago con una copa para servir el vino? O sea, vos cuando haces servicio no puedes tomar la copa en la mano, la copa queda sobre la mesa. Sí, correcto. Vos servís el vino. Sí. ¿A qué velocidad? ¿Tiene que hacer ruido? ¿Cómo es? A ver, contame ese detallecito nada más. Porque cuando vos estás trabajando, estás haciendo servicio en un restaurante. De la fuente, todos los días. En un restaurante no tiene que haber ruidos. Entonces, no tiene que haber ruido. Fluir tiene que ser no lento ni muy rápido, tiene que ser de tal manera que no estemos escuchando el cluc, 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 cluc cuando está sirviendo, porque queda mal, digamos. Eso preguntaba muy bien. Ahora, en tu caso, servirlo como quieras. ¿Por qué? A ver, tu casa es tu hogar, es tu castillo, es tu imperio, como dice la ley, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no servir correctamente? Servirlo suavemente, pero no tan suavemente que te pasás 15 minutos sirviendo una copa de vino, pero tampoco
como si fuera una gaseosa, club, No, club, club. exactamente. Exactamente. A ver, algo que me parece que está bueno eso, lo de servir delicado, ¿no? También por el tema de la oxigenación También, y demás. correcto, sí. Y por ahí algunas otras cosas asociadas a la cristalería, ¿no? Que me parece que son interesantes. A ver, además lo que tengas en tu casa, está todo bien, todo esto que estamos contando es como para mejorar tu experiencia. Si tenés copas de cristal, acá va un tip, no se lavan con jabón, con detergente, no se ponen en el lavaplatos, las lavas solitas con agua calentita y en todo caso al día siguiente las faginás. Faginar es limpiar con una solución mezcla de sí. alcohol y agua, Uh-huh. con un trapito para que te queden impecables, sin ninguna manchita ni nada. Pero nada, me parece que esto es como un universo casi inabarcable de formatos y modelos. Si me pongo a pensar, por ahí hoy vas a una gastronómica y te encontrás con copas de colores. Uh-huh. El otro día estaba haciendo una degustación y unos chicos que estaban conectados a la degustación tenían unas copas verdes. La verdad es que es divino para decorar o para algún tipo de reunión y demás. Pero ojo con eso, porque si vos lo que estás queriendo, sos un amante del vino, querés disfrutar del vino, ese color psicológicamente te va a interferir un montón. Primero no vas a poder ver qué color tiene el vino, ¿no? Para arrancar a hablar. Pero te va a influir un montón cuando lo estés tomando. Uh-huh. Entonces, las copas son transparentes. Después hay copas divinas para gaseosas, para jugos, para lo que quieras. Colores, con dibujitos. Pero lo ideal es que en el caso de los vinos, por lo menos tratemos de usar copas transparentes. Lo último antes de irnos, las copas se rompen. Acéptenlo. Hay que asumirlo. Es así, las copas se rompen. Más tarde o más temprano, lavando, se van a romper. Y para aquellos que nos gusta tomar vino, es una parte de la inversión. Esto se llama... ¡Vinimos! Aquí vinimos, claro que sí. Nos vemos en el próximo capítulo.